Comencemos entonces este curso de estética. Para mí, como para todos ustedes, es una experiencia nueva. En tiempos de pandemia debemos recluirnos en nuestras casas y entonces no los tengo a ustedes enfrente, sino los tengo en mi imaginación. Y por eso que no es tan fácil hablar ante un micrófono y ante la ilusión de que mis alumnos me escuchen. Veremos cómo resulta. Es una experiencia también que yo hago porque soy un poco analfabeto en estos nuevos usos y costumbres. He dado muchas conferencias o cursos, pero me han grabado. Y eso no es lo mismo que grabarse a sí mismo en su escritorio, en ausencia de todos sus alumnos. Pero vamos a intentar hacer este curso de estética, al menos las primeras clases, si es que no se abre la facultad antes de terminar el curso, y entonces tendría el gusto de tenerlos a ustedes presentes. Es un curso de estética de la liberación, o es decir, de una estética pensada desde lo que llamamos un locus enunciationis en latín, lugar del enunciado, consciente. Yo no estoy hablando en Berlín, ni en Roma, ni en Pekín, ni en New York. Yo estoy hablando en México, en América Latina. Es el lugar de mi enunciado, de mi discurso, de mi curso, de mi pensar. De tal manera que cuando digo de liberación, digo de una liberación del sur global, que por supuesto también incluye el norte, Europa, Rusia, Estados Unidos, y quizás lentamente la China. El sur global, América Latina, México, tiene problemas propios y tiene también una estética diferente. Por eso el anhelo es construir comunitariamente en la Escuela de la Filosofía de la Liberación este curso de estética de la liberación que nunca he dictado, y este mismo curso sería como una introducción a la construcción de una estética de la liberación. Verdad es que he trabajado estos temas desde hace muchos años. Miren, tengo este librito que está en mi página. De paso, en el programa está al comienzo de la bibliografía mi página, que es W3 veces mi nombre en minúscula junto, Enrique Dussel, punto, y entonces allí se coloca .com, y entonces van a buscar obras, y en las obras encontrarán todas mis obras, como 60 libros, 400 artículos, pero uno de ellos se llama Para una estética de la liberación. Y ustedes ven, el librito tiene como tapa un dibujo. Ese dibujo
es de un modelo de la Escuela de Bellas Artes, donde yo cuando tenía 16 años asistía. De tal manera que esta obra es un carbón de colores de un servidor, y el editor del tomo me lo puso ahí como para indicar de que no me introducía por primera vez en la estética. Yo había estado en la Escuela de Bellas Artes. Hay un segundo libro que acaba de salir en la editorial Trota, pero lo propio de la estética viene al final y se llama 7 hipótesis para una estética de la liberación, desde la página 139 hasta el final de la obra. Es otro trabajo que de alguna manera está introduciendo la temática de la estética. Y por supuesto, en mi libro Filosofía de la Liberación, publicado en los breviarios del Fondo de Cultura Económica, está el contexto filosófico del tema de la estética y de la belleza y de la producción, de tal manera que esta obra sería bueno que la hojearan. De paso es muy barata, cuesta 100 y tantos pesos, y entonces yo me voy a hacer referencia a veces a la filosofía de la liberación en esa obrita. El programa lo tienen ustedes y tiene 2 partes. La primera muy corta, 3 páginas, 3 temas, que es de la estética. Y la segunda parte es de la obra de arte. O es decir, es la estética y la obra de arte o la artística. Vamos a ver que muchos autores, la mayoría, incluyendo a los grandes autores como a un Hegel o a un Sánchez Vázquez y muchos otros, no disciernen bien claro entre estética y obra de arte. Ya veremos la diferencia desde esta primer clase para irnos moviendo en un ámbito de ciertas precisiones. Y empecemos. Les propongo a todos ustedes, si tienen un teléfono portátil y que lo abran en Google. En Google. No siempre va rápido en Google. Y en Google pongan Canario da Mata. D-A, que en portugués significa de la, mata significa bosque, selva, Brasil. Entonces, tenemos que poner imagen y allí aparecen una cantidad de pájaros y yo aprieto en el Canario da Mata y que pregunta, ¿Você conoce? ¿Lo conoce usted a este pajarito? Lo aprieto y entonces aparece
esta imagen, miren, me gustaría que ustedes la vean en su propio teléfono. Mira, es un pajarito que está sobre un palo y hace como un gesto ante el sol. Miren, miren qué gesto más espléndido. Parece que como que está saludando al sol. Abre sus alitas y lo saluda al sol. Lo pongo de nuevo para que lo veamos. Y quiero iniciar este curso con esa imagen. La imagen de un pájaro que como saluda al sol, como si lo estuviera adorando al sol. Así como cuando decimos que el gallo canta en la madrugada. Y claro, el gallo canta al sol. Y canta, pero al sol. Quiero empezar el curso de estética con esta figura, porque ahí está dada la esencia de lo que pretendo enseñar en este curso. El pajarito se da cuenta que del calor del sol le viene el calor, y el calor es vida. Y entonces él, en la noche tenebrosa y peligrosa de los animales que le pueden atacar, ha tenido que sobrevivir. Pero al salir el sol, sale el origen de la vida. Y entonces saluda al sol. Proudhon, un autor francés del paso del socialismo utópico, dice que la estética y sobre todo la belleza es sólo desconocida por el ser humano, que sólo el ser humano tiene estética y que los animales y otros seres posibles no saben lo que es la estética ni la belleza. Yo quiero esta vez refutar a Proudhon y dedicar muchas las reflexiones de esta primera clase para entender un poco ontológicamente el tema de la estética. Porque, de paso, la filosofía de la liberación es un sistema de pensamiento. Es un sistema filosófico pensado desde América Latina, desde México, desde los más oprimidos, pobres, de aquellos que son dejados fuera del sistema, en la exterioridad. En aquello de Parménides, el ser es, el no ser no es. Los pobres, las víctimas, los dejados, los olvidados, son el no ser. Porque el ser es, el no ser no es, ha sido muy interpretado de manera superficial. Para Parménides, el ser es griego y solo son plenamente humanos, ántropos humanos, los que habitan la ciudad griega. Los del norte, que eran los macedónicos, los europeos se llamaban. Los del este, que eran los asiáticos,
Los del sur, que eran los africanos, eran, pero no propiamente humanos. El ser es griego y todos los demás humanos están en alguna manera en el no ser. Por eso que Aristóteles define la política en aquello de el ser humano es el viviente que habita la ciudad. Eso se define como el ser humano es un ser viviente político. Pero no se entiende que la polis es griega y lo político solo se cumple en la polis. Quiere decir que es humano el griego porque vive en la polis. Lo mismo va a acontecer con la estética. Lo bello es griego. Palas Ateneas, el Partenón, Fidias esculpiendo las grandes esculturas. El arte griego, Windelband dice, es el arte clásico, es la universalidad originaria de toda la humanidad. Eso voy a poner en cuestión, porque yo voy a pensar, no desde el ser, de Estados Unidos, Europa, la cultura dominante. Voy a pensar desde el no ser, el sur global, desde el África, el Asia, América Latina. Y entonces voy a hacer una estética de la belleza, que para la belleza dominante es lo feo. Por lo tanto va a ser una estética donde se intente mostrar la fealdad del no ser como el origen de una nueva etapa del ser. Y eso será la liberación de la estética, la liberación de una belleza que está dada en un pueblo. Es como los españoles al llegar a México y ver esas inmensas pirámides y esos enormes, pues, tótems de sus dioses, en vez de decir qué obra de arte más tremenda, dijeron, son realmente tremendas, pero esta gente que son tan primitivos no pueden haberla hecho, deben ser obras del demonio. Y tomaron las piedras de la gran pirámide del Sol y ahí nomás, junto a la pirámide del Sol, hicieron la catedral con las mismas piedras, es decir, desarmaron el no ser y construyeron el ser. Yo me quiero situar en la pirámide y desde la pirámide hacer la crítica de la catedral y entre sus muros rescatar las piedras de la pirámide y rehacer la pirámide, aunque sea teóricamente. Una estética de la liberación tendrá que invertir la estética dominante, pero para llegar a eso tenemos que construir una estética seria con un sentido mundial, no solo europeo, pero tampoco solo latinoamericano o mexicano, sino mundial. Hay muchas culturas. Está la China, está la India, maravillosa. Cuando uno llega a Madurai o aún a Angra, no lejos de Delhi, descubre un arte increíble. Madurai, templos donde hay penumbra, misterio, imágenes maravillosamente esculpidas, donde uno se siente transportado a otro lugar. Cuando uno llega a Angra y ve monolitos inmensos de un palacio majestuoso junto al gran río
que está junto a Angra, que era la capital de los mongoles, y llega al Taj Mahal, que fue la tumba de una princesa, de un sultán mogol, o es decir, musulmán en la India. Yo digo a veces, cuando se abrieron las puertas y se vio el gran espejo de agua que tenía como 200 metros, donde se reflejaba el Taj Mahal, una inmensa construcción de mármol blanco, yo dije, tuve como un orgasmo estético. Nunca había visto tal arquitectura en mi vida. Y he visto el Partenón, y he visto Notre Dame, y he visto el gran templo del Vaticano de Michelangelo y las grandes obras de Occidente, pero el Taj Mahal es sublime, es superior. Entonces, tenemos que repensar la estética, tenemos que construirla desde sus bases distintas, ontológicamente de otra manera, para interpretar eso que se llama la estética, que de paso y desde ya anticipando, no es la obra de arte, y lo artístico no es lo mismo que la estética, ya veremos. Y cuando entonces muchos grandes pensadores se ponen a definir estas cosas, qué es la estética, qué es el arte, qué es la belleza, algunos llegan a la conclusión de que en realidad no tiene definición. Lean ustedes, y es muy interesante, la obra de Sánchez Vázquez, donde va buscando una definición de belleza y muestra un gran abanico de definiciones, pero en el fondo no se decide por ninguna. Hay que definirse por algunas para descubrir nuestra estética, que no desvaloriza las otras estéticas, pero construye una nueva visión mundial de la estética futura. Por eso entonces empecemos lentamente a construir una cierta terminología. Quiero referirme, aunque sea un tanto eurocéntrico, porque los europeos toman a Grecia, y qué decir los filósofos, como el origen de la cultura occidental. Y no es verdad, porque Grecia es parte de lo que después se llamará el Imperio Bizantino, que es el Oriente. El Imperio Romano Occidental pasaba por Yugoslavia, incluía Italia, las Galias, España, Inglaterra, pero Grecia no era Roma y por lo tanto no es Europa. Pero los latinos germánicos definieron a los griegos como su origen, sobre todo los románticos en el siglo XVIII, al final, Bildermann, Schelling también, pero sobre todo Schiller y Schlegel, los grandes románticos, y qué decir Hegel. Entonces, yo me voy a tener que oponer no solo a los conceptos, sino también a una historia, y rescatar la estética de los pueblos ausentes de una historia de la estética, entre los que se encuentran México y América Latina. Veremos. Quiero empezar por un concepto, y como no tengo pizarrón, me gusta siempre tenerlo, he ideado escribir en una página un término griego. No es fácil aquí yo moverme porque tengo que moverme al revés. Pero en fin, miren, aquí dice aithesis y se translitera en castellano
A-I-S, T-H, que significa la Z griega, Epsilon E-S-I, aithesis. I-C, esa TH es como una Z, aithesis. De esa palabra aithesis sale estética. Y Baumgarten escribió un tomo pequeño, una ontología, pero escribió por primera vez una estética y le puso ese nombre, del cual va a depender mucho Kant y luego Hegel y bueno, después todo el mundo occidental. Aithesis. La voy a repetir muchas veces esta palabra y me voy a referir a ella para entender el fondo de lo que pueda significar ese concepto. Aithesis es una posición de la subjetividad ante lo real. Si quieren, un sujeto y lo real. No le voy a llamar el objeto, porque el objeto ya se construye desde el sujeto. Vamos a ir después viendo muchas cosas. La subjetividad humana es corporal. No hay un cuerpo y un alma como pensaban los griegos y después eso impactó al pensamiento judeo-cristiano y pasó por el cristianismo y llegó a Descartes, que llegó a decir: yo soy un alma al que le es indiferente tener un cuerpo. Un dualismo atroz. Y el gran problema de Descartes era cómo el alma se relacionaba al cuerpo. Y entonces él dijo: hay unos espíritus animales que comunican el alma con el cuerpo, y estos pequeños espíritus animales circulan en la sangre. Y yo le preguntaría a Descartes: ¿y la parte espiritual de la parte corporal del espíritu animal cómo se comunica? Y hacia el infinito. Pero lo notable es que él era dualista. Kant era dualista. Cuando habla de los postulados, habla también de la corporalidad y del alma y los distingue. Debemos negar este dualismo y reconsiderar la unidad del ser humano. Si van a mi página, esa que es W, 3 veces Enrique Dussel, todo en minúscula junto.com, pueden ver 3 libros. El humanismo helénico, donde se ve el ser humano dualista. El humanismo semita, que no es el pensamiento judío, son los egipcios, los babilónicos, los acadios, los palestinos, los hebreos, los cristianos, los musulmanes, son un grupo de pueblos, pensaron al ser humano unitario. Y en hebreo se dice basar, la carne, pero la carne no es cuerpo, es la realidad viviente de la corporalidad. Todas las funciones superiores del cerebro, el pensar, el amar, el recordar, el sentimiento, son funciones superiores del cerebro, de mi pequeño cerebro. Son materiales en el sentido misterioso de la naturaleza que llega gracias a miles de millones de neuronas a producir eso que se llama la conciencia y la autoconciencia de sí en el lenguaje, que es algo infinitamente más complejo que el alma tan simple. Necesito una antropología unitaria. El ser humano es un ser viviente corporal, con el cerebro como el órgano central de los demás órganos que dirige la función de esta totalidad
que es mi corporalidad, no mi cuerpo. La aicesis tiene que ver con esa corporalidad completa. Es le llama subir el tono material. Es un modo de vibración de mi corporalidad. Para ir rápido, aunque volveremos, se trata de algo así que es lo que llamamos la emoción. Pero cuidado, la emoción no como un sentimiento corporal inferior que no es la voluntad que ama o la inteligencia que conoce o el cerebro que recuerda. Y entonces algo cuasi animal, no. La emoción es un sentir, la realidad, pero no como una sensación corporal, sino como un tono general de la corporalidad. Volveremos, pero de ya aicesis es una emoción, me da alegría algo. Claro, eso es una pasión. No es lo mismo el dolor que el miedo. El dolor toca materialmente, gracias al sistema nervioso, una parte de mi cuerpo y lo impacta, y entonces el cerebro capta la destrucción de algo en su corporalidad y duele. Pero el miedo no es lo mismo que el dolor, porque el miedo es tener recuerdo del dolor y ahora angustiarse porque no se quiere o se quiere evitar el dolor. O es decir, que el miedo ya es un sentimiento porque quiere evitar el dolor, es un sentimiento de una sensación. Y esto no es algo parcial, sino que el miedo toca toda mi corporalidad. El sistema circular desde el corazón bombea la sangre de otra manera, me quedo pálido, no sé qué decir, o es decir, es toda la corporalidad. Yo no quiero de ninguna manera dar la idea de que lo racional es superior y la emoción es inferior. No, lo racional es imposible sin la emoción. Si yo no amo lo que conozco, no puedo conocerlo porque me aburro, me distraigo, no me interesa y no puedo. Alguien que no sepa matemática tiene primero que intentar amar a la matemática y después entonces ya puede estudiarla. Pero si no ama las matemáticas, pues nunca podrá llegar a realmente amar las matemáticas, pero no solo amar, no podrá practicarla. El matemático lo que tiene, cuando es gran matemático, tiene la emoción de la resolución de problemas cuantitativos complejos que gracias a su imaginación que tiene el artista cuando pinta, o el arquitecto cuando hace una casa, o el músico como Beethoven cuando hace la 9ª sinfonía, tiene que tener la emoción de llegar a la resolución del teorema, y cuando lo alcanza tiene la misma alegría semejante, analógica, que la que pudo tener un gran músico cuando oye su propia obra. Voy a interrumpir mi clase porque llevo media hora para que no sea tan larga la grabación
y sea más fácil para manejarla. Interrumpo aquí y sigo de inmediato. Parte 2 de la clase 1. Quiero distinguir ahora entre las distintas maneras que se sitúa la subjetividad humana como corporalidad ante la realidad. No quiero hablar de un sujeto. Es toda la subjetividad corporal cuando se enfrenta, no vuelvo a hablar del objeto, eso se construye después, sino le voy a llamar lo real. La primera actitud del ser humano, aun cuando nace, es enfrentar lo real cognitivamente. O es decir, capta lo real en su cerebro y construye una representación de lo real. Eso le llamaría Zubiri la verdad real. O es decir, si yo veo un vaso, me doy cuenta que es de suyo. De suyo significa la realidad de lo real. Y cuando yo lo conozco, me doy cuenta y tengo conciencia y autoconciencia que no estoy produciendo la cosa, sino que la cosa era un a priori que yo capto intelectualmente y que construyo gracias a las maneras como yo subjetivo lo real en mi cerebro, una representación. Yo toco el vaso y siento que es pues suave, pero después cuando veo el agua veo que es transparente. Cuando lo tomo, gusto el que me saque la sed. Eso volveremos después. Construimos la real en nuestro cerebro. Pero existe en nuestro cerebro, no como en la realidad, porque yo no agarro el vaso de agua y me la meto en la cabeza, pues destruiría mi cráneo y mi cerebro. Lo que existe es una existencia neuronal de lo real, y eso es el aspecto cognitivo. Vamos a ver después que una cosa es la totalidad de lo real, las galaxias, el mundo de la corteza de la tierra, los vegetales y animales, y yo mismo como real, que me puedo tocar, y al tocarme golpeando siento un ruido de mi piel propiamente. O es decir, una cosa es el cosmos real, pero otra cosa es captar esa realidad en mi mundo. Y este tema yo lo trato en la filosofía de la liberación. Allí hablo de el cosmos como la totalidad de la realidad. Antes de la existencia del ser humano, hace 30 millones de años no había seres humanos, pero por supuesto había realidad. Pero nadie la había conocido como la conocerá el hombre. Mundo, voy a llamar con Heidegger la totalidad de sentido, que es la totalidad de mis experiencias del cosmos. Cuando nazco soy como una tabla rasa, o es decir,
no tengo experiencia, aunque a los 9 meses llegó un momento en que empecé a tener unas experiencias intrauterinas en los últimos meses de la gestación del feto. Pero propiamente decimos nació a la luz del mundo. El mundo es la totalidad de sentido que capta de lo real algo. Eso que ha sido objeto de mi experiencia empírica. Lo que no he conocido de lo real, digo, ciertamente hay muchas cosas reales, millones de galaxias que no conocemos, ni siquiera sabemos qué es un hueco negro del universo y cuántos universos puede haber. Y si hubo un Big Bang hace más de 10.000 millones de años, ¿fue el primero? ¿No hubo antes otros? ¿No hay otros Big Bang simultáneos de otros universos? Bueno, eso lo suponemos, hay cosas posibles. Lo que yo conozco es lo que he podido entender en mi mundo. El mundo cognitivo es la totalidad del cosmos, incluido con sentido desde mi experiencia. Es una totalidad de sentido cognitivo. Eso le llama a Aristóteles teoría. Y la teoría es theo, Dios, orao, ver. Entonces la teoría es ver los dioses para los griegos. Es ver la realidad y captarla desde la finitud humana, incorporando al mundo lo real en tanto que es experiencia. Pero tenemos nosotros, además de la posición teórica, otra actitud, en que nosotros tendemos a las cosas, amamos a las cosas, deseamos a las cosas, tenemos apetito por las cosas. Y cuando digo apetito, o es decir, el apetito es tener hambre. Y tener hambre es desear comer. ¿Y cómo se cumple el deseo? Y aún de la voluntad. No como el conocimiento que conoce lo real como verdad, sino la afectividad que ama las cosas como deseable. Y eso en el cerebro es parte de un sistema. La parte neocortical que tenemos alrededor del cerebro, que es toda arrugadita, porque si la sopláramos sería mucho más grande, y lo que interesa es la superficie de esa corteza cerebral, que puede tener así más miles de millones de neuronas y pensar o conocer. Pero en cambio hay un sistema límbico más central, que es el que ama, tiende, y le llamamos en filosofía la voluntad, el querer. Heidegger también trabaja ese tema, porque en Ser y Tiempo trabaja la totalidad cognitiva, y en los trabajos sobre Nietzsche trabaja el querer al mundo, la voluntad de querer. Más, esto también le llamará después Schopenhauer, el primer Schopenhauer, no después, sino mucho antes, diría después de Kant, la voluntad de vida. Esta es una segunda función del cerebro humano, que ya no es cognitivo, sino emotivo. Y bien, la eisesis es una tercer componente de las funciones cerebrales. No conoce solo, cuenta con el conocimiento. No ama o tiende, trip, decía Freud,
tiende hacia las cosas como voluntad, sino que se conmociona. Es una emoción, es un tono, es un gusto. El eisesis gusta las cosas, porque el conocimiento conoce, pero no gusta. Conoce lo que es el agua del vaso, pero no gusta. Cuando yo tomo agua, llega a las papilas gustativas y como tenía sed, siento un gusto. ¿Qué significa eso? Eso significa que mi corporalidad, por esas papilas, que es en el fondo la piel transformada en mucosa, y una mucosa muy específica que capta el gusto, decimos, de los alimentos, impacta mi subjetividad. Y no tiene representación. Es fresca el agua, pero no la puedo representar, sino que la puedo gustar. Y entonces me dicen, a ver, dígame qué es el agua. Mire, el agua me gusta más que el jugo, o me gusta sobre todo cuando tengo sed. Y entonces las papilas tocan la realidad. Cuidado, esto es una palabra muy precisa. La realidad de la cosa real, y capta su sustantividad, su contenido mismo. Y por eso que ese impacto es emotivo, le llamamos, y si pudiera representarlo con una de las dimensiones de la emotividad, se alegra. Es como una alegría. La alegría no es querer de la voluntad, sistema límbico, no es un mero conocer del sistema neocortical, sino que es un tocar la sustancia misma de la cosa, en tanto que medio para la conservación de la vida. Ahí viene el punto final de esta descripción. Entra a jugar el tema de la vida. Por eso el canario domata. El canario de la selva, ojalá que no haya muerto en los últimos incendios del Amazonas, que permitió este fascista de presidente que tiene Brasil. Ojalá que no haya muerto ese canario u otros más, porque el fuego arrasó hasta con las hormigas de parte de las selvas tropicales del Brasil, que son el origen de la vida o la posibilidad de la reproducción de la vida, porque esas selvas producen oxígeno, que es con lo que nosotros vivimos y respiramos. Si nos falta ese oxígeno, morimos, como si nos ataca el actual enfermedad que se ha transformado en una pandemia, que ni es una célula, ni es una bacteria, sino que es algo mucho más pequeño, que todavía no es vivo, y sin embargo ya tiene una organización orgánica, y que puede atacar al ser humano como enfermedad, el coronavirus 19. Y bien, sentimos en las papilas gustativas el agua como una mediación para la vida que nos alegra, pero que además es efectivamente reposición de agua, porque somos casi 90 y tanto % nuestro organismo
agua. Y si gastamos el agua, pues entonces moriríamos, porque la vida, para poder ser vivida, consume materia y consume energía. Y es un fenómeno entrópico. Y entonces, si se reproduce la vida, entonces sí podemos comenzar a tener otra manera de concebir lo que sea en su momento la estética. No es lo mismo la aithesis que la poiesis. La poiesis es otra palabra griega, la última aquí abajo, poiesis. De ahí viene la palabra poética y la poesía. Pero esto significa que la poiesis es trabajo, es producción, es hacer algo, es el sujeto que enfrenta a la naturaleza y lo modifica. Es el que entra a una gruta para protegerse en la noche, pero a su vez pone una piedra como puerta, y esa piedra no es natural, ya ha sido movida. ¿Qué decir cuando hace unos 600.000 años, mucho antes del Neandertal y por supuesto antes del Homo sapiens, del Pithecanthropus pekinensis, el ser humano, por ejemplo, descubre y fabrica el fuego. El fuego fue la técnica de las técnicas, aunque las manos es el instrumento de los instrumentos. El ser humano, que es fruto de la vida como evolución, es lo que es. Miren, ¿por qué? Porque primero se puso de pie, y eso le permitió no estar como el caballo, el perro, los cuadrúpedos horizontales, y la cabeza pesada exigía músculos muy fuertes de la nuca para sostener la cabeza. Pero una vez que el ser humano se puso de pie, ya entonces pesó sobre la columna vertebral, y los músculos de la nuca empezaron a perder fuerza, pero liberaron la capacidad craneal, que comenzó a aumentar. Y es ahí donde el sistema nervioso fue construyendo el centro orgánico de la organización de la vida de los primates superiores para llegar al ser humano. Lo interesante de los primates es que tienen sus dos ojos adelante, no como los pájaros que lo tienen al lado, de tal manera que para mirar acá tienen que hacer un movimiento y para mover allá el otro, y tienen un espacio justamente ante ellos que no ven o que ven mal. En cambio el ser humano atrás no ve nada, pero adelante tiene un doble foco, porque un ojo ve de una manera, el otro ve de otra, pero hay un lugar donde está enfocado por los dos ojos y veo las distancias. Viendo en este campo visual las distancias, como se puso de pie, los órganos de adelante, que en el caballo era para correr y en los monos para agarrarse, aunque ya liberó los miembros superiores, el ser humano desarrolló su mano. No solo el carpio, metacarpo y dedo, sino el pulgar, para tomar,
para tomar con las dos manos. Y en el ámbito en que el ojo ve la profundidad y ve con detalle. Y en este campo es donde empieza la producción, la civilización, la técnica. Y poiesis significa producir. No es lo mismo la poiesis, producción, que la aithesis, emoción. El tono ante el tocar la sustancia misma de lo real. Y por eso entonces que estética tiene que ver con aithesis y tiene que ver con esta emoción fundamental, esta intención fundamental, fenomenológica, que constituya lo real como estético, ya veremos. Mientras que la obra de arte y el arte no tiene que ver de manera primera con esa emoción ante lo real, sino que tiene que ver con la producción de obras de arte. Y la obra de arte es producto humano, mientras que el canario domata, que se puso a venerar al sol, no era un acto artístico, sino estético. El sol no lo hizo el ser humano, estaba dado en la naturaleza. Y esa emoción, primeramente, es ante la belleza natural, no hecha por el hombre, sino real. Ya veremos. Mientras que la belleza de una obra de arte es otra cosa. Es ya la producción del ser humano. Y es una estética cultural, civilizatoria, histórica, humana. Entonces, una cosa es la estética propiamente dicha, la conmoción ante la belleza de la realidad, y otra, la producción de una obra que ahora sí despierta también una emoción, porque esa obra en sí, como obra de una cultura y una civilización, también me interpela como un medio para afirmar la vida. Ya veremos la significación de eso. Y eso es la poiesis. Poiesis. La poética. Entonces, mi primera obra, cuando hablaba de estas cosas, le llamé la poética. Pero no me di cuenta que una cosa es la obra de arte y otra cosa es la estética. Y la obra de arte viene del latín. Es ars. Y de ars viene arte. Mientras que poiesis viene del griego. Entonces, poesía en realidad es ya una obra de arte, pero ha tenido otra significación. Visto lo cual, hemos podido distinguir distintos aspectos de lo que yo quiero explicar lentamente. Una cosa es la aithesis como la emoción, por supuesto, de la subjetividad viviente, pero no solo humana. Y en esto debo corregir a Proudhon y a muchos que piensan que la estética es solo humana. El canario domata, el canario de la selva, ante el sol,
¿Por qué lo saluda? ¿Por qué el gallo a la mañana canta al primer rayo del sol? Quiere decir que algo descubre el sol como emoción animal que le mueve como nos mueve a nosotros, pero de manera mucho más compleja y desarrollada. La estética entonces se inserta en una historia mucho más amplia que la de la humanidad, y por eso en realidad no es una historia, sino que es un desarrollo. Yo por ello me voy ahora a inspirar en una obra muy bella, hablando de estética. Se llama El indispensable exceso de la estética. Y no se lee muy bien. Katia Mandoki. Es una profesora en México. Y ha escrito este libro en el siglo XXI. Es publicada en el siglo XXI. Allá por el 2013. Es una obra excelente. Cuando la leí y la presenté a la obra en presencia de Katia, no pude menos que decirle: es usted una gran pensadora de la cual yo coincido completamente. Porque ya mucho años antes, sin conocerla, había siempre propuesto que la estética es algo así como la alegría de la vida, pero la alegría como una emoción positiva ante la vida, o es decir, ante nuestra realidad, los vivientes, porque somos los vivientes los únicos, ahora sí, que podemos vivir eso que se llama la estética. Aunque Katia Mandoki intenta todavía mostrar que en el movimiento del cosmos, anterior aún a la vida, había una atracción y una repulsión, como una lógica dentro del magnetismo del universo, que nos va anticipando esa atracción también que el viviente va a tener por la realidad que produce la emoción, que lo liga y lo atrae a lo real, porque le permite afirmar la vida y desarrollarla. Entonces realmente el intento de Mandoki es mostrar que la estética aún podría hasta hipotéticamente formularse como una pre o protoestética cósmica de las galaxias y del universo. Esto lo voy a dejar que ustedes lo lean si compran la obra, pero les voy a proponer solamente una cierta lectura de unas pocas páginas, por desgracia. Pocas, digo yo, porque se trata de lo que ella llama no el orbis primus, el orbe, el orden primero del universo inorgánico,
que ya tiene las pautas sobre las que se construye la estética. Pero el orbis secundus, el orden segundo, es desde el momento que aparece la vida en su misterio. Y cuando digo misterio, lo digo en serio. Misterio para la ciencia, porque la ciencia tampoco sabe qué es lo que hay detrás de ella cuando se dice la vida. Decía Vico, verum et factum conventuntur. Lo verdadero es o se conoce cuando se puede reproducir en el laboratorio. Factum. Y no hemos podido hacer una célula y no creo que quizás nunca podremos. La célula tiene más de 360.000 funciones diferenciables en algo que ocupa un espacio mínimo, formado quizás por conjuntos de bacterias primero, que también quizás se fundaron en otros organismos no vivos, pero la bacteria ya fue la protovida, pero la célula es la primer ser viviente. Y por eso que una célula tiene una membrana. Y es lo primero en el universo conocido que puede decir un dentro y un fuera. Porque todos los millones de galaxias no son interior a nada, son interior al universo. Pero como son lo único, no tienen una exterioridad, porque no tiene una membrana. En cambio, una célula pequeñísima, del cual tenemos miles de millones en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, miles de millones, una sola es más compleja que todo el universo cósmico. Complejo, no digo grande, ni digo otro epíteto, no, complejo. La célula es misteriosa en tanto que no hemos podido detectar hasta sus últimas entrañas su lógica. Y por eso que el virus que ataca a nuestro cuerpo es otro ser también, al cual podemos descubrir, pero lo que pasa es que ataca a un cuerpo que para nosotros guarda, no es por decir, pero el 99% no lo conocemos, porque a medida que uno va a lo más pequeño de lo pequeño, se da cuenta que ese mundo se agranda infinitamente. El sabio es sabio no porque sabe mucho, ni principalmente, sino porque sabe mucho, lo que le permite saber que ignora mucho más. Descubre 10 y se da cuenta que ahora desconoce 90. Descubre 100 y ahora se da cuenta que es 10.000 lo que desconoce. Conoce aritméticamente y su ignorancia crece geométricamente. Por eso son sabios. Por eso que este virus nos ataca con una infinita ignorancia inevitable. Y hay que ser humildes y depender más de esa naturaleza. Bien,
El orden segundo de la estética, Orbis Secundus, es la estética de la vida. Miren, la autora dice la aparición de la estesis. Ella le llama estesis. Yo le llamo aicesis, porque la E de estesis es una A y una I. Y la primera T de estesis, la T de la estesis es una Z. Entonces no es estesis, sino aicesis. La aparición de la aicesis significa que ya hubo una emotividad en todos los seres vivos. Una ameba, que es un ser vivo de una célula y que se alimenta, y en su medio tira lo que se llama un pseudópodo, un pseudo pie o una aparente mano, y disuelve un mineral y se lo trae y se alimenta. Ese unicelular vive. ¿Qué significa? La ciencia no sabe. Hasta un niño lo sabe, pero lo sabe que está vivo porque no está muerto. Pero ¿cómo funciona? Ni la ciencia lo sabe. Gasta energía y materia la célula. Tiene que recuperarla. Y para recuperar la materia y la energía tiene que alimentarse. Lo primero. Y ahí ya se basa la ética en los sarcófagos de las pirámides de Egipto hace 5.000 años. La reina, la diosa Maat, juzgaba al muerto. Ellos creían en la resurrección. Y para saber si era bueno o malo el muerto y merecía la resurrección, era un mito, le preguntaba: ¿qué has hecho de bueno? Y el muerto decía: primero que nada, he dado de comer al hambriento, he dado de beber al sediento, he dado de vestir al desnudo. ¿Qué es el comer? Reponer materia y energía que entrópicamente la vida destruye, y si no la repongo me muero. ¿Qué es beber? Como soy pura agua, casi 90%. Si no tomo agua, me deshidrato y muero. ¿Y por qué el vestido? Porque yo tengo temperatura. Y si no guardo la temperatura, me muero de frío. Miren qué notable. Los criterios éticos están ligados a la vida. Comer, hidratarse y guardar la temperatura. Lo mismo la estética. La estética también se basa en gustar aquello que me permite vivir. Y me gusta porque me permite vivir, y me da asco porque no me permite vivir, y eso me permite evitar la muerte. ¿Por qué a los niños les gusta tanto el chocolate? Además de ser mexicano. Porque como gastan tanta energía, necesitan reponer energía. Y el chocolate tiene azúcar y tiene glucosa, y entonces tiene mucha potencia y les permite
recuperar energía. Sus células gustativas tocan el chocolate, captan no el dulce solo, sino su capacidad de reproducir la energía y les gusta. Esto es la estética. Tocan la realidad y les gusta. La belleza va a tener que ver con el gusto. Y Kant decía que no había nada escrito sobre el gusto. El pobre Kant era muy eurocéntrico. Yo, dentro de una cultura, me puede gustar una tortilla más cocida o más no cocida, con queso o con carne o con frijoles. Entonces no está nada escrito. Sí, pero yo como tortilla y cuando me dan un pan, no me gusta. Entonces está escrito que cada uno le gusta aquello de su cultura, señor Kant. ¿Cómo que no está escrito? Ahora, dentro de la gusto de la cultura, pues hay maneras distintas de poder afirmar esa cultura. Pero entonces hay un gusto colectivo. Bien, hay una sensibilidad desde la célula. ¿Por qué? Porque ¿qué le permite a la unicelular ameba lanzar el pseudópodo? ¿Cómo descubre que ahí hay algo? Tiene un cierto conocimiento, tiene un cierto querer, porque esa sal le permite alimentarse y reproducir lo que ha consumido viviendo. Y además es capaz de tener una fuerza motora para disolver aquello y hacerlo su propia corporalidad y gustarle. Ya tenemos la estética en el unicelular. Pero eso Mandoki lo lleva más atrás. O, claro, más adelante porque no es un unicelular. Multicelular son los vegetales. Upa, una estética vegetal. ¿Cómo? ¿Sienten las plantas? No sienten como el ser humano ni los vivientes animales. Pero los vegetales tienen un contacto con su medio y regidos por el mismo sol, que es el origen de la vida del canario de la selva brasileño que venera, el sol también está al origen del unicelular, del vegetal, del animal y del ser humano. Huitzilopochtli, un dios para los aztecas. Y bueno, entre las cosas que vemos y que conocemos, ¿qué es superior al sol? Es el absoluto de la vida. Es lo sagrado. Sin el sol, estamos perdidos. Morimos. Entonces, habrá que pensar. Pero los vegetales lo saben muy clarito, porque ellos crecen. Pero ¿con qué lógica? De poner sus órganos bajo el influjo del sol. Y gracias a que exponen sus hojas al sol, el calor del sol y su energía produce una función fotosintética y transforma la energía solar en energía del vegetal. Y entonces
tuvo que tener un protosentimiento, porque si no, ¿por qué creció hacia el sol y no hacia la tierra? Ah, justamente, las raíces también crecen, pero no al sol, a la humedad. Porque la diosa femenina de los mitos aztecas adora la tierra y el agua en relación con la luna, porque sin agua tampoco hay vida. Y un planeta, Marte o Júpiter, que no tenga agua, no puede tener vida. Y entonces dicen, ¡ay! Tiene agua. Pues podría haber vida. Está muy difícil, pero podría. Quiere decir que la raíz va buscando el agua. Y tiene una sensibilidad. Porque no se pierde por allí. La busca hasta que la encuentra y la chupa por el fenómeno de la ósmosis y transporta esa agua hasta la flor, la hoja, la cual ahora produce la función fotosintética. La raíz también siente, pero el milagro mayor es hace unos 400 millones de años los vegetales produjeron las flores. Hasta hace 400 millones de años no tenían flores, eran todos verdes y no se diferenciaban suficientemente. Y entonces, en un acto de poiesis, de obra de arte, obra artística, produció flores que tienen colores, porque entonces son más fácilmente cognoscibles. ¿Pero conocibles por quién? Por los insectos que nacieron al mismo tiempo que las flores hace 400 millones de años. Los insectos entonces vieron la flor por su color, la función del color. Hay pintores, les gusta el color, como los insectos, las abejas. Las abejas son una protopintores. Todavía no pintan, pero aprecian el color. Pero después comen el polen. Pero al comer el polen, con sus patitas, llevan el polen y fecundizan otras plantas. Quiere decir que las plantas supieron protoconocimiento. Usar a los insectos como sus esclavos, sus mediaciones, para reproducirse a sí mismos. Y se vistieron de lujo con las flores. ¿Qué son las flores? Que las regalamos en cumpleaños, en bodas, en lugares festivos. Son los órganos sexuales de las plantas. Regalamos órganos sexuales. Claro, y son bellos, claro. ¿Por qué? Porque ya Darwin descubrió la relación entre la sexualidad y la belleza. Los órganos sexuales no son indignos, no hay que estarlo ocultando. La civilización nos obliga, pero es lo más noble del ser humano. Tanto como el cerebro, o más, porque es lo que nos permite la sobrevivencia de la especie. Si no tuviéramos órganos sexuales, no viviríamos. Y ahí viene la obra de Darwin. Darwin escribe un libro que se llama
Descent of Man, The Selection to Sex. Darwin escribió el origen de las especies por la función de los órganos, pero él escribió antes: la descendencia del ser humano por la selección del sexo. Y hablando del sexo, demostró que la evolución de la vida es estética. Y pone un ejemplo bellísimo: el pavo real. Yo estaba ahí en Cuernavaca, en un lugar muy pintoresco, en un restaurante, y hay unos pavos reales. Y el pavo real extiende su cola, pero es tremendo, es una exageración. Es como diría aquí, la indispensable exceso de la estética. Tiene una cantidad de detalles, unas formas ovales que parecen ojos de distintos colores y 1 metro y tanto. Y entonces el pavo real va caminando y despliega su belleza. Y yo veía que había 3 o 4 hembras que estaban enfrente, chiquitas, feitas, sin cola, y lo miraban. Y el pavo se pavoneaba. Y las hembras observaban, como quien ve a un desfile de modas y ve a ver cuál modelo es más bello, cuál pavo es más bello. Y la hembra elige en el fondo al más bello de los machos. Y empieza Darwin a descubrir que eso acontece en todas las especies. Los pájaros que cantan más bellos son los elegidos por las hembras. Y los sapos que croan de manera más fuerte son los elegidos por las hembras de los sapos. Y entonces, si en el acto de la sexualidad, que es el momento de la reproducción de la especie, el criterio de elección de la pareja o del macho, porque no hay pareja, pero hay macho y hembra, es por la belleza, Mandoki entonces lo toma como una hipótesis general. En el mundo animal, la estética es esencial, como dice Darwin, para la evolución de la vida, pero además empieza a sacar una cantidad de ejemplos bellísimos, hablando de la belleza, porque realmente habla de cosas increíbles y diciendo, pobre Proudhon pensó que la estética solo valía para el ser humano. Lo que hemos hecho los humanos, gracias a la autoconciencia, sí, gracias a llegar a tener un cerebro súper desarrollado, gracias a llegar a una nueva etapa de la evolución de la vida, conocimiento, voluntad y también emotividad mucho más compleja que la de los animales, desarrollamos de manera casi infinita lo que ya comenzaron a hacer todos los animales, mucho antes de la especie humana, porque al fin el origen de la especie humana son unos primates hace 70, 50 millones de años después que desaparecieron los dinosaurios, y de ahí salimos nosotros, pero los animales nos llevan muchos millones de años
antes y practicando justamente una protoestética que yo le llamaría estética natural, pero la estética natural vegetal no es tan compleja como la estética natural animal, y en la estética humana natural llega a su culminación. Pero todavía no es la obra de arte. Cuidado, también hay estética como obra de arte, que es un nido de un pájaro, y aún más el canto del pájaro. El gallo canta en la mañana al sol, es la estética. Y la gallina no canta al sol. ¿Qué es lo que canta? Cacarea el huevo. Y de paso la palabra cacarear es machista. No dice canta el huevo, porque es tanto o más digno que cantar al sol. Eso es muy sublime, limpio, majestuoso. La otra cacarea. El machismo hasta para los animales. La gallina canta su hora. No el sol, la fruto de la gallina, de la especie. Y entonces canta una obra que es nada menos que el nuevo miembro de la especie. Es la sobrevivencia de la especie. Es la obra de las obras. En realidad lo más bello para un viviente es otro viviente de la misma especie. Por eso que el varón es lo más bello que hay para la mujer y la mujer para el varón. Y si hay distintos ejercicios de la sexualidad, como lesbianas, como gay y otros, lo más bello es el otro compañero, porque es de la misma especie y para la reproducción. Algunos me dirán, oh, ¿cómo, profesor? Usted es muy tradicional, cree que las relaciones sexuales se hacen solo para reproducir la vida. Esto era antes, ahora la relación sexual es una relación libre, por amor. ¿Estoy de acuerdo? La relación humana debe ser libre y por amor. Pero es bella, es placentera, gusta. ¿Inventamos nosotros acaso el útero, la vagina, el clítoris, el pene en su región más erógena? No, la tenemos heredada por especie, genéticamente. ¿Y por qué es lo más erógeno y lo más emotivo? ¿Lo hicimos nosotros? No. ¿Quién lo hizo? La vida. Somos un don de la vida. Podemos usar el sexo para aumentar el amor humano, libre, de acuerdo. Pero no dejamos de reproducir. Si lo dejáramos, después de una generación desaparece la especie humana. Es para discutir. Pero lo cierto es que entre los animales no hay una pura relación afectiva sin estar unido al mismo tiempo a un efecto reproductivo. En los animales no puede haber. Hay cosas parecidas también. El macho dominante de un grupo de primates puede realizar el acto sexual como un acto de dominio,
y aún de afectividad con las hembras, y no dirigido a la reproducción. Entonces ahí ya tenemos una acción que empieza a liberar la sexualidad de la reproducción, pero siempre de todas maneras conservando la reproducción, porque si no se termina la especie, y no hay ninguna especie suicida, sino la humana. Ese es otro tema. Entonces ya avanzamos bastante y van a leer ustedes el texto y seguimos el próximo miércoles en la segunda lección. Yo mismo he hecho la experiencia de hablar ante un aparato pensando que están ustedes detrás. Es una experiencia. Y para ustedes algunos será también una experiencia encontrar un profesor de la UNAM que les está hablando a ustedes, aunque esté adelante de un aparato. Una situación extraña, pero necesaria y útil, porque al final hace que grabemos las clases y que queden ahora no solo como una clase hablada, sino con un documento recordado. Hasta el miércoles.